Del lado de acá, Radiografías en Movimiento. El último sábado de cada mes por Radio La Colectiva, 102.5. Los garfios mágicos le dirán la forma de aprender. Los garfios mágicos. Bonitos burros que de champas son, el resto depende de usted. Cama, cama, camaleón. Cama, 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 camaleón. Yo soy el camaleón. Claro que sí, arrancamos el año camaleonero, por supuesto con camaleones amorosos, 3 en este caso, 3 camaleones. Y vamos a arrancar con el primero rapidito y al pie, rapidito y al pie. El primero se prende el Windows, por supuesto, porque, claro, todos piensan que esto es software libre. No, señor, el imperialismo está metido en este estudio también. Bien. Nosotros amamos el software libre, pero nos acostamos con Windows. Bienvenido mal al estudio. Es excelente, este estudio se va nutriendo, no saben el calorcito humano que hay. Bien, vamos a arrancar con el primero de los camaleones, del lado de acá, Radiografías en Movimiento número 35, Aarón Fabián Paluch. Escúchalo. Bienvenido al combustible espiritual. Yo siempre les digo lo mismo, no es que las personas que intentan o transitan un camino espiritual sean mejores ni superiores, sino que justamente buscan y afortunadamente encuentran en esta herramienta, en este camino, la posibilidad de enfrentar algunos fantasmas que todos tenemos, ¿no? De miedos, de pensamientos negativos y de circunstancias que si podemos superar nos hace la vida mucho más plena. Ahora, qué lindo, Bien, el combustible espiritual lo lleva a todas partes, porque escucha bien, sorpresivamente Mauricio Macri, porque Mauricio es Macri, bien, sorpresivamente Mauricio Macri lo llevó a la reunión ampliada con sus ministros para que hable sobre la inspiración para trabajar. Ahora entiendo mucho más qué está pasando en el gobierno de la ciudad. El periodista es amigo del jefe de gobierno. ¿Desde cuándo, Omar? ¿Desde cuándo? Iban juntos a ver a qué equipo, a Boquita. A Boquita. Claro que sí. El combustible espiritual, su libro es de cabecera para Mauricio. Y ¿saben, para los oyentes y las oyentas de la colectiva, a dónde lo llevó Mauricio a disertar con todo el resto de los funcionarios? Al teatro allá en Villa Urquiza, al Teatro 25 de Mayo. Lo digo porque es un detalle tremendo para aquellos que venimos intentando recuperar espacios, que Ari Paluch esté disertando con los funcionarios en el Teatro 25 de Mayo es tremendo. Dijo Ari Paluch en esa reunión, uno de los nuevos coach de Mauricio Macri, porque no tiene uno sino varios, bien, bajó línea de su nueva filosofía Zen y pronunció frases como: ustedes tienen que hacer las cosas bien. Alguien que me diga cómo se hacen las cosas bien. No, porque si salen bien se quedan contentos, y si salen mal no se aflijan, porque eso significa que no era el momento de hacerlas. ¿Se entiende? Clarísimo. Entonces digo, la política del gobierno de la ciudad: si sale mal, no te calientes, está todo bien igual, ya lo intentaste. Lo que pasa es que es una política zen. Nosotros somos los que no llegamos a ese punto claro, tan elevado de poder entender este tipo de frases y de política. Exactamente. La culpa es nuestra. Exactamente. Segundo camaleón, Blas, a ver, ¿quién tenemos por ahí? Claudio María Domínguez, aquel chico jovencito que contestaba en Odol Pregunta. Odol Pregunta, el único programa de la televisión argentina que premia su saber. Odol pregunta y usted responde con seguridad. Fue creciendo, se transformó en un fenomenal periodista y creo que en un muy buen chico. El maestro amor, el maestro amor, el que 6 años atrás fui, me encantó y ya no voy nunca más hace años a ningún maestro. Hablábamos de Saibaba, de Madre Teresa. ¿Te relacionaban a vos con el maestro amor? Porque años atrás fuimos. Es una persona que está sindicada como, claro, digamos, los que lo aman. Abuso a menores. Totalmente, los que lo aman, y los que lo odian, lo odian. Aparte dicen abusador sexual. Los que lo aman dicen para nada. Lo interesante es que la justicia no lo condenó. Entonces hay una frase famosa que dice: ¿quién puede condenar? La paja en el ojo propio, la viga en el ojo ajeno. Escuchen, si no van a escuchar, fuck you. Perdón. Bien.
Claudio María información que uno no sabe por dónde empezar a hablar después de Es muy difícil, pero el maestro Amor, inspirado en Saibaba, justamente fue denunciado por muchos padres a los que sus hijos fueron justamente abusados, evidentemente, por esta persona, y que durante mucho tiempo Claudio María Domínguez promocionó. Sí, trabajaba con él. Claro, el tema es que, como bien dice, no fue condenado el maestro Amor, pero eso, digamos, a estas alturas creo que está de más decir que las denuncias de los pibes son no solamente una, sino varias, con lo cual deja en evidencia cierta lógica respecto del amor y la afectividad que tiene el ex Odol Pregunta. Bien, presentado, como decíamos, por Mauro Viale, ahí lo escuchabas, es un buen pibe, dijo Mauro Viale, ahí lo tenías, bien, creo que también lo define bastante. Bien, y me parece interesante, dentro del blog que tiene Claudio María Domínguez, si uno se fija en las 10 frases claves para amar realmente, cita a la Madre Teresa, a San Agustín, a Jesús, a Hesíodo, pero me pareció, para destacar, interesante cómo es constantemente abstracto el discurso respecto del amor. En lo concreto se ve que tiene grandes problemas, el amigo Claudio María Domínguez. Bien, interrumpo este camaleón solamente para mencionar, aprovechando que está Omar en piso, para decir, para recordar nada más que tuvimos esta semana última, el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, a 38 años del golpe de Estado de 1976. Quería recordar solamente que el que, en este bloque lo hemos citado más de una oportunidad, el que decretó, mejor dicho, el que llevó al Congreso de la Nación la ley 25633, el 2 de agosto del 2002, para que se conmemore el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fue Eduardo Duhalde. Pero el que hizo el feriado por decreto de ese día fue Néstor Kirchner, en el año 2006. Digo porque a veces perdemos de vista la cuestión política de todo esto. Hay un puentecito que, bueno, me mencionaba Pablo recién porque a veces fuera del micrófono lo charlamos bastante. Hay un puente llamado Duhalde, una especie de presidente que sí fue, que está un poco olvidado el relato oficial, ¿no? Pareciera que después de la Rúa vino Néstor y arregló todo. Sería interesante ahondar un poquito en ese puente para ver también las continuidades que hay entre Duhalde y Néstor, no solo Labaña, ¿sí? Solo por mencionar algo, y también, bueno, en este ejemplo en particular, también para ver cómo la política de derechos humanos, esta nueva política de derechos humanos, no comenzó con Néstor, comenzó con Duhalde. Ahí tenés, qué raro, ¿no? Ahí tenés. Bien, es un lindo recuerdo porque, digo, el que lo institucionaliza, el que hace del Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia un feriado, es Néstor, Néstor Kirchner. Bien, y algo que siempre nos preocupó, que es la cuestión de la ley de fundaciones, que sigue vigente con la firma del expresidente Lanusse, 1972. Hablando de continuidades. Hablando de continuidades, y ya que estamos en algún momento, ¿se acuerdan cuando se hablaba de la importancia de revisar las leyes de la dictadura? Bueno, esta data del año 72. Digo porque la ley de fundaciones hoy en día permite que muchas fundaciones, por ejemplo, en el 33% asignado a los sin fines de lucro, las fundaciones se hacen un picnic. Entre ellas, por ejemplo, la Fundación del Grupo Clarín. Entre ellas podría citarse la Fundación Sí. A pedido de Cecilia, hemos investigado la Fundación Sí, que es presidida por un ex Red Solidaria, Manuel Lozano. Si lo ven, lo van a buscar en la revista Brando, está guapísimo, con su Mac, sentadito, con su BlackBerry, acá los que están en el estudio lo pueden ver, luego la vamos a postear en el Facebook. Bien, y hoy es el director de la Fundación Sí, pero escuchá cómo arrancó Manuel Lozano, escuchá esta anécdota que es buenísima. A ver, Blas. Era invierno, yo tenía 8 o 9 años. Hacía mucho frío, estábamos izando la bandera de la escuela a la cual iba y de pronto veo que 2 o 3 hileras a mi derecha había un chico de primer grado que estaba de medias
y en patas. No podía entender que todo el resto de mis compañeros y los docentes de la escuela siguieran repitiendo la oración a la bandera como si nada, porque había un chico que estaba en patas mientras hacía frío. Pasó toda la jornada escolar, llegué a mi casa, se lo conté preocupado a mi mamá y empezamos a revisar el placar, a llamar a la mamá de mis compañeros para ver qué conseguíamos para poder darle a este compañerito de primer grado que no tenía zapatillas y, repito, hacía mucho frío. Al otro día llegué todo cargado con las donaciones y sorpresa fue la que me llevé cuando cruzo el ancho pasillo de mi escuela de Chascomús. Me atiende la maestra de primer grado y me dice: ¿cómo te equivocaste, Manuel? El nene en realidad se había cortado el pie y por eso no tenía zapatillas. Fue la primera imagen de la realidad que a mí me dolió y dije, creo que algo desde mi lugar podía hacer para modificarla. Bien, le pifió fiero, le pifió fiero, se había cortado el pie. Digo porque su objetivo es ser un nexo entre los que necesitan ayuda y los que pueden brindarla. Bueno, por ahí no necesitan nada, lo digo porque inventaron con la Fundación Sí y el gobernador de la provincia de Jujuy y el ministro de Educación de la provincia de Jujuy, una facultad para estudiantes collas, una facultad para estudiar Derecho. Digo, me parece que es un poco, qué sé yo, por lo menos raro. O quizás debería rever la misma anécdota que cuenta para pensar que quizás necesitan otra cosa, no lo que él interpreta que necesita alguien, ¿no? Bien, bueno, Manuel Lozano es así, Está bien. interpreta las cosas de una manera rara. Bueno, igual es bueno decir que hizo posgrados en gestión de las organizaciones sin fines de lucro en la Universidad de San Andrés y destina la mayor parte de su tiempo al trabajo voluntario y en los ratos libres, atenti con los ratos libres, es consultor externo en temas de responsabilidad social empresaria. Okay. Un tema que hemos hablado largamente en este programa. Exacto. Bien. Y justamente de, digamos, responsabilidad social empresaria, a esta fundación la auspician un montón de gente, un montón de empresarios a los que les interesa el país, como por ejemplo Unilever, Megatlón, Petrobras, el Banco Macro. Bien, gente que, como decía, si uno piensa en la ley de fundaciones, da lugar un poco para pensar que la desregulación de esta ley, o mejor dicho, la regulación bastante anticuada, podría ser pensada nuevamente, porque si estamos interesados en regular el lavado de guita, por ahí podríamos verlo de esta manera. Sí, también pensar la lógica del amor al prójimo que se juega ahí, ¿no? Como empezar a desmitificar un poco qué es lo que hay detrás, ¿no? Y preguntarse si todo vale, si todo no sé, que alguien haga una donación, lo absuelve de del resto de las cosas que hacen en su vida. No es una empresa como Unilever o cantidad de empresas, como vos decías, que tienen fundaciones. Lavan culpas donando o haciendo donaciones o aportando a fundaciones como la Fundación Sí. ¿Está bien así o habría que preguntarse y exigir un poco más? Exactamente, por lo menos hacerse la pregunta, esta cuestión jerárquica respecto de la cuestión del amor. Simplemente quería cerrar esta columna camaleónica, simplemente con un breve cuento que inspiró un poco en sus orígenes esta columna. De Augusto Monterroso, el camaleón que finalmente no sabía de qué color ponerse. En un país muy remoto, en plena selva, se presentó hace muchos años un tiempo malo que el camaleón, a quien le había dado por la política, entró en un estado de total desconcierto, pues los otros animales, asesorados por la zorra, se habían enterado de sus artimañas y empezaron a contrarrestarlas llevando día y noche en los bolsillos juegos de diversos vidrios de colores para combatir su ambigüedad e hipocresía. De manera que cuando él estaba morado y por cualquier circunstancia del momento necesitaba volverse, digamos, azul, sacaban rápidamente un cristal rojo a través del cual lo veían. Y para ellos continuaba siendo el mismo camaleón morado, aunque se condujera como camaleón azul. Y cuando estaba rojo y por motivaciones especiales se volvía anaranjado, usaban el cristal correspondiente y lo seguían viendo tal cual. Esto solo en cuanto a los colores primarios, pues el método se generalizó tanto que con el tiempo no había ya quien no llevara consigo un equipo completo de cristales para aquellos casos en que el mañoso se tornaba simplemente grisáceo o verde azul, o de cualquier color más o menos indefinido, para dar el cual eran necesarias 3,
4 o 5 superposiciones de cristales. Pero lo bueno fue que el camaleón, considerando que todos eran de su condición, adoptó también el sistema. Entonces era cosa de verlos a todos en las calles sacando y alternando cristales a medida que cambiaban de colores, según el clima político o las opiniones políticas prevalecientes ese día de la semana o a esa hora del día o de la noche. Como es fácil comprender, esto se convirtió en una especie de peligrosa confusión de las lenguas. Pero pronto, los más listos se dieron cuenta de que aquello sería la ruina general si no se reglamentaba de alguna manera, a menos que de todos estuvieran dispuestos a ser cegados y perdidos definitivamente por los dioses, y restablecieron el orden. Además de lo estatuido por el reglamento que se redactó con ese fin, el derecho consuetudinario fijó por su parte reglas de refinada urbanidad, según las cuales, si alguno carecía de un vidrio de determinado color, urgente para disfrazarse o para descubrir el color de alguien, podía recurrir inclusive a sus propios enemigos para que se lo prestaran, de acuerdo con su necesidad del momento, como sucedía entre las naciones más civilizadas. Solo el león, que por entonces era el presidente de la selva, se reía de unos y de otros, aunque a veces socarronamente jugaba también un poco a lo suyo por divertirse nomás. De esa época viene el dicho de que todo camaleón es según el color del cristal con que se mire.